Hola, bienvenida, bienvenido a Material Sensible, un espacio en el que sentir a flor de piel está permitido y muy bien considerado. En este podcast deseo compartir contigo cómo es emprender desde el punto de vista de una persona altamente sensible. Quiero sacar a la luz cómo es la realidad de una parte de ese 20% de la población que vemos el mundo de manera muy diferente a la oficial. Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Acabo de volver de Lanzarote, una isla que conozco bien y que tanto me ha dado y que tanto de mí se ha quedado. La verdad es que no había vuelto a Lanzarote desde que sé que soy altamente sensible. Y volver teniendo presente mi alta sensibilidad me ha hecho verla con otros ojos y pensar que las PAS viajamos de una manera diferente. Por eso hoy he traído al podcast a Mar Balaguer, que de viaje siendo PAS sabe un rato y me atrevería a decir que sabe también del poder transformador de los viajes. Pero antes de ponerme a charlar de viajes y libertad con Marc, la verdad es que me apetece muchísimo presentároslo y contaros un poquito de él. Mar Balaguer lleva en su ADN la libertad y la pasión por lo que hace y por lo que emprende. Si pudiésemos ver de cerca el corazón de Marc, veríamos que está lleno de pequeños mordiscos. Mordiscos que no le han impedido vivir la vida, sino le han permitido darle forma a su manera. Un mordisquito de aquella perrita a la que adoptaron después de una vida de maltratos y a la que con paciencia enseñó lo que era el amor. Otro mordisco con forma de mapamundi, dibujado con el lápiz imaginario de las aventuras que su abuelo le contaba de niño. Un mordisco más que surge en forma de archipiélago de las Galápagos, justo en medio de su corazón, y que guía su vocación de biólogo y su amor por la naturaleza. El corazón sensible de Marc está lleno de marcas de una vida muchas veces difícil, de momentos de refugios secretos y de tardes limpias que huelen a libertad después de la lluvia. Y entre todo este entramado, como vías de tren infinitas que se cruzan, las ganas de viajar siempre presentes. Hola Marc, bienvenido al podcast. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Wow, muchas gracias, Concha, por invitarme. Es un placer poder estar aquí. Menuda presentación. Yo creo que nunca en mi vida me habían presentado así de muy emocional y muy contento también. Me ha gustado mucho esa presentación. Así que, gracias por invitarme y un placer por todos los que nos estáis escuchando y poder aportar mi granito de arena a este mundo sensible. Pues gracias a ti, Marc, por compartir un poquito de tu historia. Ya sabes que cuanto más compartís conmigo en esas preguntas que os envío al principio, pues no sé, más podemos saber de vosotros de una manera diferente a la de los títulos y los currículums. Pero creo que me ha faltado decir a qué te dedicas, Marc. Bueno, yo, como un poquito contabas en la presentación, yo cuando tenía 13 años hice mi primer viaje, ¿no? Y traspasé el océano. Fui con mi madre y mi abuelo, ese abuelo que hablabas, ¿no? de esas experiencias de vida que tanto, él recorrió medio mundo y eso me inspiró muchísimo. Entonces, en ese viaje salí de mi zona, de confort y de mi zona, siendo preadolescente, ¿no? Entonces, ahí descubrí mi amor por la naturaleza, por los animales, y por todo aquello verde, por el mar, por la vida, ¿no? Y a raíz de eso decidí que quería convertirme en biólogo. 9 años más tarde me estaba graduando en la universidad. Wow. Así que fue increíble, ¿no? Me marcó profundamente. Y bueno, a raíz de eso, pues nunca llegué a ejercer como biólogo, ¿no? O sea, me di cuenta un poquito de lo que era la biología y no era lo que yo soñaba, de estar en la selva con los animales, etcétera, etcétera. Esa es una parte de la biología, pero descubrí que no era exactamente el mundo el que yo quería o me gustaría estar. Entonces, a raíz de eso, y a raíz de una crisis existencial, que también podemos hablar de eso si quieres, Claro. me fui, estuve viviendo en Australia, volví y me reconvertí. Entonces entré en el mundo del turismo, entré en temas de ecoturismo y me formé como guía de naturaleza. Y bueno,
ahí tenemos otras historias que también podemos ir comentando, pues digamos que ahora estoy como de alguna forma en transición hacia lo que a mí realmente más me apasiona, que en algún momento pensé que era simplemente un hobby y ahora quiero convertir ese hobby y estoy en proceso en mi trabajo. Ujú. Qué bueno, Marc. Es que me encanta porque en ti es muy patente el poder transformador de los viajes y también en cómo sentimos la vida las personas altamente sensibles, ¿no? Y claro, los viajes nos afectan tantísimo que incluso son capaces de crearnos esos cambios que tú dices, ¿no? Porque para ti, o sea, el primero fue el viaje a las Galápagos, que fue como un indicador, como una brújula de tienes que ir hacia la biología, hacia estudiar esto. Luego el viaje en Australia, ¿no? Y luego otro viaje más, ¿no? A la Patagonia chilena, que marcó otra vez otro punto de inflexión dentro de tu vida, ¿no? Sí, y bueno, y esos, o sea, serían los viajes, algunos de estos, ¿no? Hubo Algunos, uno ¿no? antes de cruzar el océano a las Galápagos en 2005, o sea, tenía 10 años en ese entonces, y fui a Francia, al norte de Francia, tocando con Bélgica en un campeonato del mundo de ajedrez. Entonces ahí ese viaje para mí fue como mi padre de alguna forma, él quiso mostrarme que los sueños existen y que ¡Wow! hay que ir a por ellos, ¿no? Entonces, ese fue un primer viaje más simbólico que lo que sería la distancia, ¿no? Porque estaba lejos, pero no tanto, ¿no? Por lo que Sí. luego vendría. Eso, por un lado, también me marcó mucho esa experiencia. Luego también, bueno, estuve viviendo en Costa Rica y ahí experimenté de primera mano qué es vivir en la selva, ¿no? Estuve 2 meses en Costa Rica en un proyecto de conservación de tortugas marinas como biólogo ¡Wow! y bueno, pues esa experiencia también me marcó muchísimo, también para darme cuenta casi que la biología me encanta, pero me encanta más como hobby que como trabajo, ¿no? Entonces Sí. eso fue también muy transformador. Y bueno, pues bueno, el hecho también de vivir en otros países, ¿no? Porque esas experiencias que comentamos ya no es solamente ir a ver un lugar, ¿no? Y que tú vas como turista, sino que es vivir en el lugar. Y eso creo que aporta muchísimo, te encuentras pues de todo, ¿no? Y el choque cultural es brutal, lo que aprendes, la gente que conoces y también cambias el rol, ¿no? Ya no eres local, eres extranjero. Entonces también te ayuda eso muchísimo a poder entender cuando un extranjero está aquí, en tu casa, ¿no? De la forma también de interactuar y de ver las historias detrás de la gente, ¿no? Que eso es otro tema que me encanta, el hecho de contar historias. Yo creo que podríamos estar horas aquí Ay, contando sí. historias y aventuras, pero sí, un poquito respondiendo o comentando el tema de los viajes ha sido y sigue siendo para mí algo súper transformador, muy necesario y muy complementario también, ¿no? Porque tampoco es el hecho de decir es que viajar te va a cambiar la vida, ¿no? Porque ya vas al viaje con presión, con expectativas, sino es al contrario, ¿no? Es decir, a mí me ha cambiado la vida, yo he vivido esto, me ha cambiado la vida, no te puedo prometer que a ti vaya a ser igual, pero lo que sí te puedo prometer es que vas a vivir una experiencia y eso seguro va a provocar cambios en ti, ¿no? Y para mí esa es la clave, es un poquito lo que a mí me ha aportado y es un poquito pues, lo que creo que también ¿no? Pues pueden aportar los viajes dentro de un mundo altamente sensible que ahora pues yo creo que podemos ir comentando cositas que es muy Sí. interesante y un poquito mi punto de vista también, lo que yo he vivido, mis experiencias, etcétera, etcétera. Wow, es que tiene mucho sentido, ¿no? Porque, claro, yo trabajo con emprendedores y entonces buceo mucho en su historia, ¿no? Y en sus pasiones y luego en cómo han ido evolucionando y lo han ido convirtiendo pues en su modo de vivir, ¿no? Y entonces, claro, escuchándote, o sea, biología y viajes, ¿no? Entonces es normal que ahora estés, pues eso, en este impasse de crear bueno, que haya sido luego al tema de guía, ¿no? Y ahora, pues eso, en este impasse de crear este proyecto del que hablaremos en un ratito y que tiene mucho que ver, pues eso, con tu pasión por los animales, con tu pasión por viajar y con tu alta sensibilidad, ¿no? Pero, Marc, ¿cómo supiste que eras una persona altamente sensible? Bueno, vamos a la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues yo había entrado en contacto con el término antes de saberlo, pero por una razón u otra, por no querer verlo, por simplemente ignorarlo, por lo que fuera,
en su momento no conecté con esto, ¿no? Y por lo que digo, ¿no? Igual no conecté tanto con el término hasta que llegó un momento que justamente de viaje, viviendo en otro país, en un momento de profunda introspección en Chile, en este caso, estuve trabajando como guía en Chile, en Patagonia, en invierno, en un sitio remoto. O sea, para poner un ejemplo rápido, llegué al aeropuerto sin saber prácticamente nada, iba prácticamente a ciegas, fui a través de un contacto y me vinieron a buscar y me trajeron almuerzo. Y digo, ¿pero por qué me traen almuerzo? ¿No? Si el hotel estará al lado, 3 horas habían, desde el aeropuerto hasta el hotel. Para entender un poco la zona, ¿no? En una zona de mucho frío, los Andes que llegaban al mar, muchísima lluvia, llovía prácticamente todos los días, un frío que se calaba en el cuerpo. Y claro, cuando no estaba trabajando al aire libre, que me encantaba, pero cuando no estaba trabajando estaba encerrado en mi habitación, ¿no? Que es donde, pues el lugar donde yo podía descansar y el lugar donde yo... ¿Qué pasaba? Que tuve muchísimo tiempo, o bastante tiempo libre, ¿no? Cuando no estaba trabajando entonces tuve momentos de mucha introspección y investigando, ¿no? Ostras, ¿cómo me siento? ¿No? Porque claro, ahí era la naturaleza, que era genial, pero y da mucho miedo estar con uno mismo. Yo creo que es de lo que más miedo da. Entonces ahí no había escapatoria, tenía que estar conmigo mismo. Y eso me ayudó mucho, ¿no? A darme cuenta de sensaciones, de emociones, de cómo vivía el día a día, de cómo me estaba afectando también esa situación, porque justo acababa de empezar con mi pareja en ese entonces y justo empezamos y me fui. Entonces, claro, también, claro, entonces la distancia, hubo bastantes factores que hicieron que yo conectara más con esa parte interior y ahí descubrí, me encontré con el test, hice el test y creo recordar que me salió 95%, algo así. Entonces dije, bueno, ya no hay posibilidad de mirar hacia otro lado y ignorar esto porque realmente no lo puedo ignorar, ¿no? Al contrario, hay que, pues hacer pasitos para lo que digo yo siempre, ¿no? Entenderlo, aceptarlo y luego poder potenciarlo, ¿no? O sea que la alta sensibilidad vino a buscarte a la Patagonia chilena. Sí. Parecía que habías huido de todo y de todos y fue la alta sensibilidad la que te encontró allí. Sí. ¿Y qué cambió entonces en tu vida? Cuando ya empezaste a hacerle caso y ya, digamos que empezó a hablarte a lo mejor a gritos, ¿no? O tú tenías el oído ya preparado ahí en esa soledad para escucharla. ¿Qué cambió? Sí, yo creo que eso, ¿no? Más que yo ir a buscarla, yo en ese momento ya creo que de alguna forma ya estaba preparado para saber esto y poder afrontarlo también, ¿no? Porque los cambios, yo creo que a todo el mundo le cuestan, pero a nosotros igual nos cuestan un pelín más, ¿no? Por cómo vivimos el mundo. Entonces, ¿cómo me cambió? Pues me cambió mucho y digo más, realmente me aportó mucho porque pude ponerle nombre. Eso es lo que yo creo que prácticamente todos coincidimos, ¿no? Que le ponemos nombre a cómo nos sentimos e incluso a muchas cosas. No. Claro, no estamos locos, no somos tan raros, pues es parte de uno mismo, etcétera, etcétera. Pero este es el siguiente paso en la cadena, ¿no? Primero hay que aceptarlo y esto es un duelo también, porque es dejar una parte de ti mismo atrás y empezar otra vida nueva de alguna forma, ¿no? Porque es como que descubres una parte de ti muy, muy importante y que ha estado siempre contigo. Entonces, digamos que en mi caso lo descubrí en Patagonia, yo terminé de trabajar, decidí irme. Estuve viajando por Chile y volví. Cuando llegué de regreso, entré en una mini crisis existencial porque empecé con un pequeño de crisis de identidad, ¿no? No sabía muy bien quién era, de nuevo, ¿no? Era como quién soy y ahora. Sí. ¿Llegaste de regreso a Girona, a casa de tu familia? Sí. O sea, llegué no sé si era en casa con tu pareja o... No, en ese entonces no, aún no. En ese entonces volví a casa de mis padres, pero de forma temporal porque rápidamente me independicé y ya era momento de dar el paso. Sí. Pero digamos que, regresé y estaba un poquito con una crisis, ¿no? de identidad, básicamente. Noche oscura del alma, claro. Sí, un poco de ¿y ahora quién soy? ¿No? Como me encontraba con mucha pesadez mental, aparte justamente cuando yo me fui de Chile hubieron todas las revueltas en Chile, de que hubieron muchísimos muertos y se notaba que había yo antes de irme, durante todo ese periodo yo notaba una energía muy densa y eso me afectó a mí personalmente y mentalmente. Entonces decidí que pues de regreso de un viaje necesitaba emprender otro y tomé el coche y me fui a dar no diré la vuelta a España, pero prácticamente estuve en Madrid,
luego estuve en Ávila y subí para el norte, estuve bueno, pues para León, Santander y bueno, y entonces mi madre estaba viviendo en el Pirineo aragonés y pasé a verla y luego volví hasta Girona. O sea, hice una ruta de prácticamente un mes y solo lo hice en solitario porque para mí fue la forma de poder conectar conmigo, ¿no? Y poder aceptar todo lo que, bueno, pues todo eso y tratar de ver de nuevo, estar conmigo mismo y no volver y caer otra vez en la rutina, en lo de siempre, y ahora qué, ¿no? Sino poder seguir teniendo esos estímulos que me ayudaran bueno, pues a reencontrarme. Y a raíz de eso sí que eso me ayudó bastante, pude disipar un poquito esa densidad y poquito a poquito fui encontrando mi lugar, ¿no? Y a diferencia de mucho, bueno, yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Pero un tiempo después empezó la pandemia y al principio lo pasé mal. Bueno, al principio me costó bastante, pero llegó un momento que conseguí entrar en estabilidad y no solamente entrar en estabilidad, sino entré en un punto espectacular, ¿no? O sea, yo salía a la calle y decía, ¡wow! Qué pasada, estoy en casa, estoy bien, estoy a gusto, qué suerte que tengo de estar vivo, ¿no? De poder disfrutar de esto y aunque estemos en una situación muy complicada, pues pude bueno, pues decir, ha cambiado algo en mi vida, ¿no? Y pude aceptar y ahí me di cuenta de que hice un clic con todo el tema de la alta sensibilidad y de mi crecimiento personal y pude avanzar y a raíz de eso pues ya me di cuenta de que era momento de dar un paso más. Y ahí es cuando empezó este proyecto, ¿no? Que dije, yo creo que ahora ya estoy preparado para poder aportar. Y nació Sensibilidad en Expansión. Eso es. Y Marc, ¿lo hiciste solo? Es decir, ¿necesitaste ayuda a lo mejor de algún coach, algún terapeuta, psicólogo que un poco te recolocase otra vez en tu centro, que te presentase a quién eres realmente? Sí. Esa es una gran pregunta. La verdad es que quiero romper con estereotipos, con estigmas. Yo actualmente, ahora yo estoy haciendo trabajo de psicoterapia porque pienso que es muy, muy importante y no necesariamente porque uno esté mal. O sea, no es necesariamente esa relación, estoy mal, pido ayuda, ¿no? Que también, obviamente yo invito a todo el mundo que no esté bien, que no se sienta bien, de poder contactar con algún psicólogo o con algún psicoterapeuta de confianza. Y yo digo ahora, pero en su momento sí, yo como te comenté, entré en una crisis existencial y me encontraba mal, realmente me sentía mal físicamente, mentalmente, emocionalmente, me sentía mal de todo. Entonces yo en ese momento contacté con una coach y hice un trabajo de creo que fueron 10 sesiones más o menos, y en ese momento me sirvió muchísimo porque, claro, digamos que entré con esa parte de crecimiento personal. Antes de eso yo había tocado algunos temas espirituales, ¿no? Y había hecho pues, la carta astral, hice también un curso de registros acásicos, bueno, también a veces las cartas del tarot, bueno, que eso ya es otro tema, quien quiera creer que crea y quien no, que no. Claro, pero a mí me había, eso es, a mí me había ayudado bastante, pero el hecho de entrar en contacto con un tema más de crecimiento personal, más tangible, también me ayudó mucho a poder aplicar eso en mi día a día. Entonces, pues sí, la respuesta sí, yo pedí ayuda. Y la verdad es que no me arrepienta, sino es que me siento profundamente orgulloso de haber tomado esa decisión y invito a todo el mundo que lo haga también porque de verdad es muy, muy, muy importante y muy transformador. También otro tema interesante y a tener en cuenta, no todos los profesionales valen para uno. Entonces es importante también conectar o poder ver si con ese profesional tienes feeling, si realmente pues, te entiende, ¿no? Y empatiza, ¿no? Empatiza contigo y tú con esa persona, ¿no? Con ese profesional. Y a raíz de eso, pues eso tenerlo muy en cuenta y adelante porque si puedes permitírtelo, realmente es muy, muy, muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y además que hoy en día no... Tal vez tenemos la visión esta de que si vas al terapeuta, al psicólogo, al coach o lo que sea, es como para toda la vida, ¿no? Es que tienes que estar ahí sentada en el diván para toda la vida y no es así. O sea, realmente ellos te dan las herramientas para que tú seas autónomo y seas independiente y puedas autogestionarte pues estos picos de a lo mejor emocionales, ¿no? que tendemos a tener y saber ¿Cómo funcionas? ¿No? Saber sobre todo cuáles son tus tuercas, cuáles son tus tornillos y cómo engrasarlos y me encanta. Sí, también hay dices, otra cosita, ¿no? Que a veces
nos han inculcado bueno, pues que tú puedes con todo. Y Sí. eso ha hecho mucho daño también, ¿no? Wow, Yo pienso que el hecho de tú creerte que puedes con todo te está mermando en muchas ocasiones, ¿no? Porque no eres capaz de poder salir por tú mismo y te frustras porque dices, yo debería poder con mis herramientas salir de esta y no puedo. Entonces eso aún frustra más y entras más en el bajón, ¿no? En el hoyo, diría yo, en el pozo, ¿no? Entonces, claro, también pues los anuncios, también la televisión ha hecho mucho daño porque vemos todos los anuncios comerciales, gente sonriendo, gente feliz, la familia feliz, incluso un anuncio de café te sale una familia sonriendo y dices, claro, al final acabas asociando todo a felicidad. ¿Qué pasa? Tú no estás feliz, no te sientes bien y aún frustra más porque todo el mundo está feliz. Te fijas que todo el mundo está feliz y tú no. Entonces, creo que esto ha hecho mucho daño, ¿no? Y por tanto, creo que es importante también ver que hay personas que no solamente gente que te escuche, que eso es muy importante, puedes tener amigos, puedes tener familiares, incluso tu pareja, obviamente, que te escuche y te sirva y te ayude, pero un profesional se dedica a eso, de la salud mental, se dedica explícitamente y ha estudiado y se ha formado y en ese campo, ¿no? Entonces, por muchas herramientas que tengas tú, nunca tendrás las herramientas que tiene una persona profesional de ese ámbito, a menos que tú no lo seas. Sí. Entonces, por eso digo yo que creo que es muy importante también atender a eso y acudir bueno, pues a la persona que hace eso, porque muy probablemente porque le gusta, porque es su pasión y porque pues, que ha estudiado para ello. Exactamente. Marc, ¿qué es sensibilidad en expansión? Sí, el proyecto, sí, bueno, sensibilidad en expansión. Bueno, pues este es el proyecto de emprendimiento el cual empecé. Yo, bueno, me considero un emprendedor, tengo alma de emprendedor, siempre he querido, pues bueno, innovar y hacer cosas nuevas, cosas que no se hicieran. Me gusta siempre encontrar el lugar donde la gente no llega, donde los turistas no llegan para hacer la comparación y el símil, ¿no? Para poder, bueno, pues tener esa conexión con la cultura local, con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasó con este tema de emprendimiento. Yo empecé con un emprendimiento en 2019 también, entré en un programa, me fui escogido en un programa de emprendedores y dejé ese proyecto porque me salió la oportunidad de ir a trabajar a la Patagonia como guía y ese también era mi sueño, ¿no? Entonces dije, hay que escoger. Entonces, a raíz de la vuelta, seguí trabajando como guía y llegó un punto que llegó la pandemia, dije, no me compensa, no me acaba de gustar, no estoy del todo cómodo, dejo mi trabajo, me tiro a la piscina y empiezo con este proyecto de sensibilidad en expansión. Entonces, pues bueno, empecé con este proyecto. La pandemia nos ha dado bastante duro, ¿no? A muchos. Entonces, el tema de viajar ha estado bastante complicado. Así que, bueno, digamos que ahora recién empieza la cosa a mejorar. Y, pues, básicamente, sensibilidad en expansión es un proyecto donde el viaje es como una herramienta de transformación, ¿no? Es una herramienta, es un medio más que el objetivo, ¿no? Mi objetivo es el viaje. El objetivo no es el viaje desde el punto de vista que lo planteo, sino que el objetivo es que vivas una experiencia, que transformes, bueno, que consigas cambiar algunas cosas en ti, ¿no? En tu mente, de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo te relacionas contigo y con los demás, cómo te relacionas contigo y con el entorno. Y todo eso, al final, a la vuelta, trae unos aprendizajes, bueno, pues acabas volviendo y eres mejor persona, ¿no? Porque, bueno, pues has vivido un montón de experiencias. Es como yo digo siempre, ¿no? Un año aquí, un año viajando son 10 años aquí, ¿no? Sí, wow, y tanto, qué bueno. He puesto así como un ejemplo, ¿no? Pero realmente eso a mí muchas veces pienso, ¿no? Digo, wow, cuando mis días miro atrás y ha pasado un año y no me he dado cuenta, algo he hecho mal, ¿no? Porque ¿qué ha pasado este último año que ha pasado volando, ¿no? No puede ser. Que no has viajado. Claro, claro, eso es. Entonces, cuando viajo pasan 15 días, 10 días, 20 días que estoy de viaje y pasan como si fuera una eternidad. ¿Por qué? Porque cada instante es nuevo, el tiempo es como que se para. Entonces, yo siempre reflexiono y digo, wow, si este año ha sido... pienso si ha sido largo es porque he hecho muchísimas cosas, he viajado mucho, he podido conocer mucho y he mejorado mucho como persona y he vivido muchas experiencias. Y un poquito de sensibilidad en expansión es esto, es poder transmitir esa filosofía, esa pasión, para los viajes y con los viajes, ¿no? Para poder, bueno, pues yo siempre pienso
cada uno tiene su medio, ¿no? Igual, pues bueno, otra persona usa la meditación, usa el yoga, hay un montón de formas, ¿no? Mi forma son los viajes y, bueno, pues es mi pasión, me encanta, creo que puedo aportar mucho en este campo, así que, pues, Sensibilidad en Expansión nació de esto. Y bueno, quien quiera apuntarse a viajar o quiera que le ayude a organizar un viaje, pues tema de pass friendly, ¿no? Que diríamos, como teniendo en cuenta el rasgo y a qué lugares ir, a qué lugares no ir, o sí ir, pero con algunas cositas a tener en cuenta, etcétera, etcétera, pues aquí estamos y esa es un poquito la filosofía del proyecto, ¿no? Crear estas experiencias transformadoras, ¿no? A través de viajes y enfocándote en personas altamente sensibles o viajeros con alta sensibilidad, ¿no? Ajá. Porque, ¿crees que los PAS tenemos más dificultad para viajar y para explorar el mundo o tenemos más ventajas? Esta es una pregunta estupenda, ¿no? Porque no creo que tengamos ni más ventajas ni inconvenientes, ni más dificultades, bueno, tenemos que tener cosas en cuenta, ¿no? Como quien, por ejemplo, dices, bueno, a mí no me gusta la ciudad, bueno, pues viajas al campo, ¿no? Viajas a la naturaleza o a mí me gustan los trekkings, pues te vas de trekking, ¿no? Pues un poquito con el tema de la alta sensibilidad es, bueno, pues yo vivo el mundo muy intensamente, vivo las emociones a flor de piel, los cambios pues igual me afectan, la sobreestimulación está ahí, ¿no? Porque como captas más detalles del entorno, captas todo, pues hay una sobreestimulación ahí que toca la puerta, ¿no? A menudo. Entonces, a priori dirás, wow, es que un viaje pues es justamente eso, ¿no? Muchos estímulos, muchos cambios, muchas adaptaciones y eso a priori es sinónimo de sobreestimulación. Y justamente por eso yo lo he vivido, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que darse cuenta de que eso va a estar ahí y que es, bueno, pues que puede pasar, pero me gusta darle la vuelta, ¿no? Es decir, ¿crees que no se puede? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque creo que eso ayuda a ¿qué? Justamente a romper barreras, a decir, es que yo no puedo. Mentira, sí puedes, pero ten en cuenta cositas. ¿Qué te pasa? ¿Te afecta muchísimo viajar a lugares donde hay mucha gente? No te vayas de viaje a Tokio y estés 15 días en el centro de Tokio, ¿no? Que tiene millones y millones de habitantes. Vete un día a Tokio, piérdete en la ciudad que nadie te conoce. Ese es un tip que doy para las personas que quieran viajar solas, que el hecho de perderse en una gran ciudad que nadie te conoce te permite observar muchísimo en el entorno y nadie te juzga. Al contrario, tú observas y aprendes muchísimo. Este es un tip viajero, pero en condiciones normales no iría yo de viaje en un lugar que haya muchísima gente, no iría en un lugar donde haya muchísimos olores fuertes, no iría a un lugar, o iría, pero de forma pues, para verlo rápidamente y poder presenciarlo y ya, ¿no? O sea, buscaría justamente bueno, pues sitios de naturaleza, sitios donde haya menos gente y, bueno, pues también el hecho de encontrar pues gente que valore, ¿no? al turista y a la persona que llega. Por eso también es importante, ¿no? Hay sitios que, bueno, yo me he encontrado de todo, ¿no? Pero hay sitios que eres un símbolo de dólar, ¿no? Eres dinero. Entonces eso a veces también cuesta un poco de encajar. Eso es. O en sitios donde la gente es muy agobiante. Todas esas cosas son cosas que hay que tener en cuenta. Pero la pregunta, y respondiéndote a tu pregunta, ¿hay ventajas e inconvenientes? Hay ventajas e inconvenientes, sí que las hay. Y empiezo por las ventajas. Creo que el hecho de poder que tú creas que no puedes hacerlo y lo hagas, solo eso ya te cambia el paradigma, porque es que voy a sufrir mucho porque van a haber muchos cambios y luego llegas y te das cuenta que te adaptas a todos. Y es increíble y vas aprendiendo a cada uno de esos cambios y vuelves y dices, wow, he hecho esto y esto que nunca pensé que sería capaz de hacer y lo he hecho. Entonces, chapó, ya primer aprendizaje, ¿no? Y luego, imagínate una puesta de sol delante de un lago en un sitio con un chico tocando el piano. Imagínate cómo vivirías una experiencia así en un sitio precioso, espectacular, en la naturaleza en otro país, ¿no? También puedes vivirlo aquí, sí, pero el hecho de estar en otro país hace que estés mucho más alerta, mucho más atento, es otra mucho historia. Más abierto, ¿no? Claro, entonces te abres también a todo eso y disfrutas mucho más de los cambios, de las diferencias, de esa comida distinta que, wow, me voy a acordar toda la vida de ese olor que nunca había visto, ¿no? O que nunca había tenido contacto y te abres muchísimo al mundo y eso te ayuda también a cuando vuelves
a tu sitio donde vivías, abrirte más y afrontarlo y poder relacionarte de forma distinta. Por tanto, ventajas y muchas más, hay muchas ventajas, muchísimas. Y luego inconvenientes, pues obviamente hay que tener en cuenta pues eso, ¿no? El lugar donde vas para también informarte bien, saber si el lugar es seguro, eso es lo primero, ¿no? Si el lugar es seguro, bueno, pues qué tipo de culturas, si te atraen las culturas ancestrales, pues también poder buscar eso, tener en cuenta pues si hay grandes ciudades, pues no estar muchísimo en las grandes ciudades o alojarte fuera del centro o pues no lo sé, tratar de buscar sitios donde no haya mucho ruido también. Bueno, cositas de esas, tips, ¿no? Que uno tiene que ir aprendiendo y que vas aprendiendo a medida que viajas, bueno, pues que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si vas a viajar 15 días, no visites 14 países. No lo hagas, porque eso va a ser, es muy probable que colapses, muy probable. Entonces, viaja y visita un país, 2 países bien hechos, tranquilo. Hay un día que estás muy cansado, descansa ese día. ¿Lo necesitas? Pues es otro tip. Descansa, tómatelo con calma y el día siguiente vuelves a ello. No visites todo lo que ofrece la ciudad. Escoge las 4 cosas que para ti son importantes y disfruta del paseo, disfruta del entorno, disfruta de lo que visitas bien visitado. Cambia el paradigma de tener que verlo todo a poder disfrutar de las cosas que ves, ¿no? Y que disfrutas. Entonces, bueno. Inconvenientes hay, sí, y tienes que tenerlo en cuenta, pero teniéndolo en cuenta creo que se maximiza el potencial de los viajes y por tanto a priori sería todo lo contrario, pero yo te digo y personalmente lo he experimentado que aporta muchísimo, que te cambia el paradigma mental, emocional, físico, todo y te cambia la vida. Sí, te hace mucho más resistente. Bueno, que ya somos resistentes los PAS, ¿no? Y ya nos sabemos adaptar y tal, pero a veces pensamos que no podemos con toda esta sobreestimulación y realmente es verdad lo que tú dices, ¿no? Te vas de viaje y empiezas a enfrentarte a todos esos cambios, esas sobreestimulaciones y cuando vuelves te das cuenta de que eres otra persona, que eres mucho más fuerte de lo que tú pensabas, ¿no? Y de que tienes una gran capacidad de disfrutar el mundo. Estoy ahora, cuando nos dabas estos tips, ¿no? Para poder tener un viaje un poco más fast-friendly, estaba pensando en el viaje que hice en el 2019 a Vietnam con mi pareja y empezamos por Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh, Dios, es una ciudad muy turístico, pero es que está lleno de motos, de gente, de ruidos, de olores fortísimos, de personas que vienen a buscarte porque eres turista y que quieren que comas en sus establecimientos, en sus tal. Bueno, todo lo que tú decías que mejor evitar. De repente, ¿no? Empezamos por esta ciudad y yo, Marc, de verdad pensé, yo decía, yo no sé si voy a aguantar este país. O sea, el primer día aquí, no sé, porque era tanto, ¿no? Tanto. Y luego empecé a verlo como con humor, ¿no? Y ver los contrastes y ver cómo era la gente y a disfrutar lo que tú dices, ¿no? Y ver cómo preparan el café y ver cómo comen otras cosas y tal. Y el último día en Ho Chi Minh, cuando ya nos íbamos hacia el norte del país, descubrimos una pequeña cafetería que se llamaba El Elefante Escondido, de Hidden Elephant, y en esta pequeña cafetería que estaba encima de un edificio, ¿no? Justo al lado de un mercado súper turístico, estaba todo el mundo en silencio. Era como una burbuja de silencio, de gente leyendo. No se permitía hablar por el móvil, no se permitía chillar, apenas se permitía hablar, ¿sabes? Y yo decía, aquí están todos los PAS del país reunidos aquí en el Hidden Elephant. Y fue como una joyita, ¿no? Como un pequeño paraíso que encontramos ahí en medio de Ho Chi Minh y fue un regalazo de la ciudad. Y mira, si la ciudad no hubiese sido así, no lo hubiésemos sabido valorar tantísimo, ¿no? Ese sitio tan escondido y tan especial. Y también es interesante lo que comentas, ¿no? Porque si tú vienes, ¿no? de un viaje de vete a saber cuántas horas, 15, 20 horas, ¿no? Con varios transportes, con varios, ¿no? Con 2, 3 aviones que has tenido que tomar, con tus escalas y tus cosas, y llegas a Ho Chi Minh y está a reventar de gente y te encuentras con una nueva cultura, que su cultura es así, ¿no? Justamente de estar en las calles, de muchísimas motos, muchísimo, la vida en la calle se palpa, ¿no?
mal sería si no estuviera así, ¿no? Y ya pasaron por eso porque tuvieron muchísimas guerras y tuvieron, bueno, pues muchísimo dolor, ¿no? En ese país y eso también, bueno, pues igual también de alguna forma notaste eso. Pero bueno, más allá de este tema, una vez llegas, ¿no? Después de todo el cambio, de todo ese estrés y llegas ahí, te encuentras esto, es un triple estrés, ¿no? Y es como que te adaptas, es como que la adaptación es mucho más complicada porque prácticamente colapsas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que decías tú, teniendo en cuenta eso, pues igual tomarse algún día libre, tomarse algo y luego irse de ese lugar tan transitado a lugares más, bueno, pues menos turísticos, lugares más de naturaleza, en donde tú puedes ir acomodándote, entendiendo la cultura, entendiendo la gente y poquito a poquito te vas adaptando mejor y seguro que al final del viaje ese lugar ya no está, sigue siendo muy estresante, pero ya no es tan estresante porque ya conoces cómo se mueven, cómo interactúan contigo, ya tú ya ves, justamente qué casualidad, ¿no? Al final encontraste ese lugar que dijiste, wow, porque también lo ves distinto, ¿no? Ya no lo ves exactamente igual y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y no sé qué más quería comentarte algo más sobre este tema, que ahora justo se me fue de la cabeza, ¿no? Pero sí, eso, o sea, al final tampoco hay que huir de esos sitios, pero sí tener en cuenta de que, bueno, pues que a veces no te lo esperas, te encuentras en un sitio así y ahí tienes que sacar lo que yo digo, ¿no? La resiliencia, ¿no? Un poquito con lo que decías tú antes de resistencia, o sea, ser capaz de, bueno, pues de volver un poquito a donde tú te sientes cómodo, cómoda y poder, pues bueno, para poder disfrutar del viaje también, porque si no llegas ahí, te encuentras esto y dices que no voy a poder aguantarlo, donde me he metido, me quiero ir de aquí y ya te pones a la negativa y te pones ya en un estado de ánimo negativo y es muy difícil salir de ahí también, ¿no? Entonces, pues bueno, entender que en un viaje, eso también decirlo, entender que en un viaje puede pasar absolutamente de todo. O sea, si tú te vas de viaje, tienes que tener en cuenta, lo digo por los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Que tener en cuenta de que si tú te vas de viaje, asume riesgos los que sean, ¿no? De cualquier cosa, te puede pasar absolutamente cualquier cosa y esa es la gracia del viaje también. Aprender a salir de eso, aprender a adaptarte a eso y aprender a sacar herramientas, sacar tu máxima creatividad para solucionar problemas cuando estés en el extranjero y por eso es tan impresionante y tan enriquecedor porque van a salir esas situaciones y vas a tener que solucionarlas y vas a tener que sacar lo mejor de ti. Entonces, pues bueno, por eso también bueno, poder investigar antes de ir a un lugar y bueno, también por eso estoy yo también para echar un cable y poder, bueno, pues orientar en qué sitios pues igual se adapta mejor o si quieres ir a Vietnam, pues cómo también organizar el viaje para maximizar ese potencial y esa experiencia para terminar con una experiencia increíble y transformadora, ¿no? Que al final no es el objetivo, pero casi va intrínseco con una buena actitud, con una buena preparación emocional, prácticamente inherente, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue chulo porque empezamos por Ho Chi Minh, que digamos es lo más caótico y lo más ruidoso y lo más bestia, ¿no? Y fuimos subiendo y a medida que íbamos subiendo íbamos descubriendo el país y la verdad es que tiene una riqueza increíble y no todo era Ho Chi Minh, ¿no? Y yo creo que es el punto como, yo digo un poco que se les ha ido de las manos esa ciudad, la han dejado ahí a su libre albedrío y el resto del país es como muy, no sé, muy armonioso, naturaleza, bueno, es increíble, Vietnam es increíble. Y Marc, ¿te apetece que hablemos un poquito del método Centauro y de qué estás encontrándote tú alrededor del método Centauro y por qué lo has descubierto? Bueno, a ver, hablemos del método Centauro, ¿no? O sea, el Centauro básicamente es una figura, ¿no? Una figura mitológica, ¿no? Entre una mezcla entre un caballo y una persona, ¿no? ¿Cómo descubrí este método? Este método, para que también respondiendo a eso, ¿no? Un caballo y una persona, entonces es interacción entre humano y caballo, justamente por eso le llamaron así. Entonces, ¿cómo descubrí este método? Este método lo descubrí a través de contacto y al final llegó a mí, tenía que llegar a mí
Y básicamente es un método el cual, a ver si lo explico bien, porque digamos que yo no soy el que lo hace, sino que yo lo he vivido personalmente. Como tú lo hayas sentido, sí. Y ahora contaré un poquito algunas cositas que estamos preparando. Estupendo. Y básicamente es un método de crecimiento personal en el cual se aprovecha la sensibilidad del caballo para conectar con tu propia sensibilidad, ¿no? Es un método de crecimiento personal sin monta. Es decir, tú no montas el caballo. ¿Por qué? Porque tú no escoges cuando montas el caballo, sino que es el caballo que te da permiso para tú montarlo. Cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y este método es un método ancestral, quedan muy pocos que lo practican y bueno, hay unos pocos discípulos que quedan que lo siguen transmitiendo, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de poder experimentarlo en primera persona y me pareció espectacular. Realmente se trata básicamente de estar en contacto con el caballo, el cual tú sientes, ¿no? Dices, hay 8 o 10 caballos. Vale, yo he conectado con ese. Pues yo quiero, bueno, pues vamos a ver qué interacción hay. Claro, entonces, sin montarlo, te enseña cómo saludar al caballo, te enseñan cómo interactuar con el caballo y luego, según lo que haga el caballo, es como un reflejo de ti, es como un espejo. Y justamente cómo se relaciona el caballo contigo te está demostrando cómo estás tú y cómo te sientes tú y qué cosas en ti despierta esa interacción. Y eso es muy mágico, muy espectacular y básicamente de eso se trata el método Centauro, ¿no? El cual tiene, bueno, se puede hacer muchísimas cosas distintas, pero el simple hecho de ya no montarlo, sino sin montarlo, ver cómo se relaciona el caballo contigo, tú con el caballo, cómo responde ante tus saludos, porque tú lo saludas y le dices, claro, tu energía, bueno. Si tú estás... Y también se dice, ¿no? Nos contaron un poquito, Wilka, que es ella quien lo lleva, que los caballos son como una fuente de energía y que creo que era hasta 20 metros de distancia, se sirven como una batería que te recarga. La energía del caballo sirve para reenergizarte, ¿no? Para volver a darte energía y recuperar, ¿no? Un poquito, reencontrar ese estado mental, energético. Mejor, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, usa como, bueno, pues un poco así. Me pareció espectacular y bueno, decir que estamos organizando cositas por aquí, estamos preparando cositas que vamos a lanzar. Seguramente para cuando salga este podcast ya estará lanzado. Genial. Y estará, bueno, pues... ¿En marcha? Exactamente, en marcha. Así que, bueno, si queréis, os interesa y os parece muy interesante este método, id al perfil de Instagram, hay en Sensibilidad en Expansión y ahí voy a ir soltando perlitas hasta que, bueno, pues próximamente hagamos el lanzamiento y podáis disfrutar. Y voy a avanzar una cosita y es que aprovechemos en agosto porque hay un tema de astronomía muy interesante. En agosto, los que quieran pueden investigarlo más, no voy a desvelar más, pero vamos a aprovechar también eso para montar algo muy, muy, muy chulo, muy guay, en el cual, bueno, pues vamos a poder compartir entre unos cuantos, porque van a ser un grupo reducido de gente para poder maximizar el potencial de la experiencia. Y pues bueno, pues si os interesa, ahí está, podéis escribirme cualquier cosa y estaremos al pie del cañón. Qué chulo, Marc. De todas maneras, pondremos los links, ¿vale? A tu perfil de Instagram de Sensibilidad en Expansión y bueno, a la información que tengáis colgada en el momento en el que este podcast pues salga a la luz. No sé si te apetece decir algún lugar en concreto donde tú has vivido este método Centauro o no, o ya lo dejamos. Sí. Y bueno, yo este método lo viví cerca de Arén, que es un pueblo en la frontera entre Lleida y Aragón, que está ya en la parte aragonesa. Y pues bueno, ahí se podéis contactar con el centro si os interesa, o simplemente me escribís a mí y os paso el contacto. Se llama Centro Hipología Centaurides, es ellos quien lo hacen. Es un sitio muy familiar, está justamente en un valle, la zona es espectacular. Por tanto, no hay tráfico de turistas o de gente, no tanto tráfico de turistas o de gente, porque está justamente en un valle, entonces ahí tienen los caballos prácticamente en libertad. Wow. Y es un sitio maravilloso.
Y bueno, invito a todo el mundo que si se quieren unir a la experiencia que se unan y si no, que lo experimenten por sí solos, porque también me parece algo espectacular y muy, muy transformador. Me parece algo también, muy... Concha, Sí, dime, por favor. si me permites, quería también Claro. comentar, dentro ya que hablábamos un poco de sensibilidad en expansión, que no lo he comentado, estamos también con el podcast, con Andrea, estamos los dos en charlando sobre alta sensibilidad, el cual hablamos de todos tipo de cosas distintas que envuelven la alta sensibilidad. Por si os interesa podéis buscarlo en Spotify y también anunciar que es algo que ya he ido medio contando, pero voy a abrir un canal de YouTube que va a ser de viajes desde la perspectiva de una persona altamente sensible, en este caso yo, el cual voy a ir compartiendo mis experiencias y voy a ir compartiendo mis viajes como PAS, por si queréis verlo de primera persona, qué es lo que vive un chico altamente sensible cuando está de viaje. Y bueno, hace poco estuve en República Dominicana, así que pues bueno, hay material para ir subiendo, así que bueno, en breves irán saliendo cositas también en el canal de YouTube. Así que bueno, todo eso ya lo iré. Si sale en agosto y ya está en marcha, ya te dejaré para poner el link y que la gente pues, que le interese pues que pueda verlo también. Qué bueno, Marc. Sí, y además eso, desde aquí os animamos a que sigáis el podcast de Marc y de Andrea. Se llama Charlando sobre alta sensibilidad, ¿verdad? Y es que además es súper interesante. Bueno, Andrea también con su conocimiento, ¿no? Como grafóloga. Ella es grafóloga, sí. Sí, también la verdad es que le da un toque súper interesante. Y bueno, a mí me gusta mucho el podcast. Sale cada viernes, ¿no? Por ahora. Sí, cada viernes a las 7 hay nuevo capítulo. Episodio, sí. Entonces, pues nada, sí, es genial. ahí está. Si os interesa, será un placer yo estoy poder estar ahí con vosotros. Y Marc, nos estabas hablando de este valle con caballos, pero tú, del mundo, de lo que conoces del mundo, ¿tienes un lugar especial que sea PAS friendly que puedas recomendar? Hay un sitio que es Nueva Zelanda, es el país de mis sueños, es el lugar que me cambió literalmente la vida. Fui sin expectativas y fui vacío y me fui lleno de ahí. Entonces es un lugar PAS friendly 400%, es probablemente uno de los mejores lugares del mundo para poder disfrutar de la naturaleza. A diferencia de Australia, no hay nada que te mate. Entonces es un sitio muy, 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 muy espectacular, muy virgen también, no tan turístico como otros sitios del mundo. Es perfecto para una persona altamente sensible y es el lugar que a mí tanto me marcó y el sitio donde en un futuro, cuando abran fronteras, poder llevar a gente ahí, porque de verdad es un sitio espectacular. No tengo palabras para describir ese lugar. Y no tengo palabras para describir las emociones que yo viví en ese lugar. Entonces, simplemente decir el sitio, decir el lugar y decir que es un sitio espectacular. Y más cerquita de casa, en Girona, ¿tienes algún rinconcito PAS friendly en el que puedas estar? ¿Alguna biblioteca, algún café, algún... no sé, algún sitio que a ti te guste frecuentar como PAS y que encuentres ahí tu PAS cerquita de casa? No sé si te apetece desvelarlo. No voy a desvelar el sitio porque tampoco sabría muy bien cómo ubicarlo, sí. pero en general tengo que decir que a mí personalmente me ha costado el hecho del sitio donde yo he crecido, con todo lo que implica eso, me ha costado sentirme cómodo de alguna forma en ese sitio, en ese lugar, en ese entorno. Entonces, también he tendido yo a ir cuanto más lejos mejor. Ya justamente fíjate de qué lugares estoy hablando, ¿no? O sea, me fui a Costa Rica, estuve viviendo en Patagonia, también estuve en Australia y Nueva Zelanda, o sea, me voy prácticamente a los extremos del mundo, ¿no? Cuando más lejos mejor. Entonces, me ha costado de alguna forma poder sentirme cómodo en el sitio donde he crecido, donde he vivido y donde de alguna forma está mi corazón también, ¿no? Porque yo crecí ahí. Y bueno, dicho esto, hay un lugar que para mí es muy espectacular, que está alejado, un poquito alejado del centro, en una zona alta de la ciudad, el cual yo descubrí paseando una perrita. Tenía esa perrita que comentamos que adoptamos hace un tiempo, pues yo era adolescente en ese momento, ¿no? Y íbamos con la perrita a pasear y encontré un lugar que es una zona residencial, bueno, hay casas, etcétera, etcétera, y subes a una zona alta de la ciudad y tiene unas vistas, se puede ver toda la ciudad. Wow. Entonces yo iba de noche siempre y me sentaba ahí a observar pues el cielo, me gustaba el bullicio de la ciudad, no tanto porque no está en una gran ciudad,
pero ver el bullicio de la ciudad o ver cómo también iba calmándose poquito a poquito desde una perspectiva externa, ¿no? Desde dentro. Y también me acuerdo que pues tenía como conversaciones con un perro, ¿no? Que había un pastor alemán que vivía en una casa de ahí y siempre lo iba a ver, ¿no? Y llegó un punto que siempre ladraba, y hasta un día que empecé a conversar con él y pude interaccionar con él, y me di cuenta de que el perro lo que necesitaba era cariño, ¿no? Que lo tenían dejado de la mano de Dios ahí. Wow. Y yo le puse nombre y le llamé Soli, le llamé Solitario, porque no siempre que iba estaba el perro solo en el jardín. Y bueno, para decir un poco, ¿no? Que pude salir un poco de lo que era la ciudad, de lo que era el bullicio, de lo que era todo ese entorno. En ese lugar me sentía como muy, muy bien, muy libre, muy tranquilo. Era mi lugar de desconexión, de meditación, con la excusa de sacar a la perrita, ¿no? Y tengo que decir que aún en el día de hoy, después de más de 12, 13 años, sigo yendo a ese lugar y me sigue enamorando como el primer día. Qué chulo. Marc, ya últimas preguntas. ¿Qué crees que podemos aportar los PAS al mundo? Bueno, yo creo que primero de todo creo que podemos aportar mucho, pero yo creo que cada ser humano puede aportar muchísimo. Creo que el hecho de la alta sensibilidad en muchos, en algún momento o para muchas personas, es una etiqueta, ¿no? Y yo justamente quiero romper con eso, y más que una etiqueta quiero dar la voz de que hay que tomárselo como una parte de ti, ¿no? Entonces, como todo, como cada parte de tu personalidad, si seas altamente sensible o no lo seas, tiene sus partes positivas y sus partes a trabajar, ¿no? Entonces, pues en el mundo de la alta sensibilidad igual. ¿Qué creo que pueden aportar o qué creo que podemos aportar al mundo? Para mí, la empatía y la sensibilidad, ¿no? O sea, esa empatía de poder entender al otro, en un mundo tan ajetreado, en un mundo de tanta presión, de tanta tensión, de tanto estrés, de tanta competitividad, encontrar esa sensibilidad, esa empatía de poder entender al otro, de poder ponerte en el lugar del otro, de poder ayudarle, de poder, bueno, pues conectar, ¿no? Sin necesidad de tantos intermediarios, ¿no? Poder conectar, eso me parece espectacular. Y aprovechando eso también quería comentar, ¿no? Algo, y es que en la naturaleza, yo como biólogo me encanta esa parte, en la naturaleza también existe la alta sensibilidad. En los animales también existe la alta sensibilidad. Y en la naturaleza, ¿por qué sirve esa sensibilidad? ¿Por qué? Porque esos animales, imagínate que están pues unos monos en los árboles, ¿no? Y hay un depredador que puede ser pues una ave rapaz o, por ejemplo, el mono que es sensible, que tiene un sistema nervioso más desarrollado, detecta el depredador antes que los demás. Entonces, eso sirve de supervivencia a la especie. ¿Por qué? Porque ese avisa a los demás. Entonces, de alguna forma, tiene una ventaja evolutiva ese mono. Pero, ¿qué pasaría si todos fueran sensibles? Que habría demasiada estimulación, habría demasiado... no podrían sobrevivir todos así. Entonces, un poquito pasa igual en el mundo humano, digamos, que somos animales al fin y al cabo, pero también es eso, ¿no? Esa sensibilidad, esa empatía, son valores y son cualidades que de alguna forma son muy importantes en el día a día, en una sociedad que no puede ser predominante porque vivimos en un mundo que justamente no está hecho para eso, pero que nosotros también podemos aportar esa parte que creo que es muy, muy, muy importante y muy necesaria también. Y muy natural también, ¿no? Me encanta esto sí. Que sí. No sé, tu perspectiva de biólogo, y que nos puedas decir, bueno, si es que realmente cumplen una función, ¿no? Estas especies, estos animales más sensibles de la especie, pues es la supervivencia, o sea, eso es pura supervivencia. Marc, para la gente que nos está escuchando y que dice, yo quiero seguir a Marc, quiero seguir su pasión, quiero ver lo que hace, quiero también compartir con él estos viajes, ¿dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte y trabajar contigo? Bien, de momento un poquito lo que hemos estado trabajando bastante este tema de redes sociales. Como podéis encontrarme en Instagram, escribiendo sensibilidad en expansión, y ahí me vais a encontrar. Cualquier duda, cualquier consulta, si queréis que os ayude en algo, en organizar un viaje o simplemente tenéis alguna consulta, me podéis escribir por privado y os voy a responder muy amablemente y muy, y con mucha ilusión. Y luego, bueno, deciros que también tenéis el podcast de Charlando sobre Alta Sensibilidad, si queréis pues pasar un buen rato los viernes o cuando queráis y poder descubrir cositas, ¿no? Tanto a nivel personal, experiencias a nivel personal que hemos vivido nosotros, tanto Andrea como yo, como invitados que tenemos de profesionales, de personas que hablan de su creatividad,
de muchos otros temas, ¿no? Y bueno, pues luego habrá una página web. Eso de momento estoy trabajando en ello para que, bueno, pues para tener la lista próximamente y ahí habrán cositas muy chulas. Pero bueno, de momento, igualmente con el canal de YouTube, está en proceso, está en construcción, así que si tenéis dudas, cositas, lo más directo es Instagram, charlando sobre sensibilidad en expansión. Ahí me podéis encontrar y escribirme sin ningún compromiso. Estupendo, Marc. Pues nada más, si no quieres añadir nada más, yo por mí estoy encantadísima. La verdad es que seguiría, pero no te quiero robar más tiempo. Estoy disfrutando muchísimo, empapándome de toda tu pasión, viajando contigo incluso, ¿no? Escuchándote, un poco como cuando tú hacías de niño con tu abuelo. Sí. Pero bueno, tenemos que acabar, así que no sé si quieres añadir algo más y ya cerramos. Bueno, primero de todo, darte las gracias por invitarme. Ha sido un honor, me encanta poder charlar, ¿no?, sobre todos estos temas, me parece súper interesante y bueno, muy inspirador también por mi parte. Y me gustaría terminar con una frase de un gran viajero estadounidense que es Mark Twain, que decía: no puedes tener una visión global del mundo si solamente has visto una esquina de la Tierra. Qué bueno. Pues nada, así acabamos y así nos despedimos pues, de todos nuestros oyentes, de la gente que nos ve en YouTube también. Muchas gracias, Marc. Gracias, Concha, y gracias a los que estáis aquí. Un abrazo. Chao. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo PaaS y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail@conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com/blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.